medidas de prevención para evitar ser víctimas del estrangulador de Boston. Al pasar varias semanas sin noticias, la sociedad era optimista de que el homicida se había detenido. Una tensa calma, una mensurada confianza flotaba en la sociedad bostoniana, hasta que llegó el mes de Navidad, ya que cambió el rumbo de la historia. El miércoles 5 de diciembre de ese mismo fatídico 1962, el cuerpo de Sophie Clark yacía boca arriba. Sus ojos abiertos, inmóviles, aparentaban estar viendo sus sueños esfumarse, sueños que se destrozaron por la violencia de un intruso en su domicilio. El cuerpo de Sophie tenía la ropa desgarrada. En esa escena, el liguero y las medias negras de la joven de 20 años no lucían sensuales, sino sórdidos. La blusa floreada que eligió para ir esa tarde a la escuela estaba marchita y el sostén roto como su pulso. Sophie fue estrangulada, con una enagua y una media atornilladas a su cuello. Sophie Clark fue la primera mujer joven en ser asesinada por el estrangulador y la única de raza afroamericana. Con este homicidio, los investigadores volvieron a colocarse en el precipicio de la incertidumbre, pues el patrón había sido modificado. Además, el delincuente, por descuido o a propósito, dejó un rastro a los sabuesos, semen en la alfombra. Antes de terminar el año, el estrangulador de Boston atacó de nuevo. El lunes 31 de diciembre, Patricia Bissett no se presentó a su trabajo como recepcionista. Su jefe se comunicó con el conserje del edificio donde vivía la joven, quien también estudiaba en la universidad. Al entrar a su domicilio, notaron que Patricia estaba durmiendo el sueño eterno. Fue fácil deducir que había sido asaltada sexualmente y estrangulada, pero lo macabro estaba en el nudo en su cuello, como quien encuentra un placer perverso en lo estrafalario. El estrangulador echó mano de 4 prendas de vestir para acabar con la vida de Patricia. Primero ató una blusa directamente a la piel del cuello, encima de una media de nylon, y arriba de esto, 2 medias más, amarradas, conformaron el torniquete de la tela. Patricia tenía 23 años y un mes de embarazo. Después del último golpe del estrangulador, la sociedad se sacudió más fuerte. No era que las muertes de las ancianas fueran poco, no era que las jóvenes asesinadas entraran en un inventario que ya no tenía poca sorpresa, pero que una mujer embarazada integrara la lista mancillada eliminó cualquier indiferencia, si es que había alguna. Así pasaron poco más de 2 meses, y el sadismo fue creciendo. El miércoles 6 de marzo de 1963, el estrangulador de Boston manchó de sangre el primer tercio del año. Su siguiente víctima fue una mujer de 69 años, a quien violó, estranguló y golpeó en la cabeza, además de apuñalar sus pechos con un tenedor, que dejó clavado en un seno. Sí, Mary Brown fue asesinada con el odio de quien desea lastimar hasta la entraña. Si hasta aquí has perdido la cuenta de las víctimas, te recuerdo que llevo narrados 9 asesinatos. Faltan 4 más. Igual de sádicos, igual de enfermos, igual de tétricos. ¿Quieres seguir escuchando esta intrigante historia? No le cambies de estación. Lunes 6 de mayo. Beverly Sammons, de 23 años, no acudió a su ensayo con el coro al que pertenecía, porque el estrangulador asaltó su domicilio. Fue violada, pero el culpable no eyaculó en ella. Su cuello sufrió el embate de un ahorcamiento, pero no fue la causa de su deceso. En lugar de eso, Beverly recibió un número descomunal de cuchilladas. Al menos 4 en el cuello, 12 en el pecho y 5 alcanzaron el pulmón izquierdo. Para ese acto de bestialidad, a Beverly le ató las manos hacia la espalda con una bufanda, le colocó 2 pañuelos de seda y una media de nylon en el cuello, y para callarla, le metió un trozo de tela en la boca. Curiosamente, Beverly hacía su tesis sobre aberraciones mentales. La historia continúa. El 8 de septiembre de 1963, la muerte, disfrazada de un hombre perturbado que encontró su catarsis en el dolor ajeno, alcanzó a Evelyn Corbin, de 58 años. Por la mañana, la mujer compartió el desayuno con una vecina y aprovechó su día libre para hacer planes, ir a misa
y después almorzaría con la misma amiga. A la 1 de la tarde, la amiga de Evelyn la buscó en su departamento, y como no le abrió, entró a la vivienda para gritar al ver a Evelyn muerta sobre su cama. En el cuello, el collar mortal hecho por 2 medias. Evelyn fue violada en su día de asueto, y terminó descansando en paz. Llegó el 22 de noviembre de 1963, una fecha que siempre se recordará en Estados Unidos, porque fue el día en que asesinaron al entonces presidente John F. Kennedy, en la ciudad de Dallas, Texas. El país estaba conmocionado, más aún al observar una y otra vez las imágenes del proyectil que le destrozó el cráneo a uno de los mandatarios más carismáticos. Sin embargo, había alguien que seguía con el deseo de matar y de llamar la atención, por encima del luto nacional. El cuerpo de una joven de 23 años, Joan Graf, fue hallado el sábado 23 de noviembre mostrando su intimidad rígida, pálida y sin pulso. La blusa movida hasta la altura de las axilas. 2 medias de nylon acompañadas de un leotardo apretaban su cuello. No había maldad en ella. Los domingos impartía clases como maestra y le gustaba el arte. Terminó el año de 1963, pero al estrangulador le sobraba lujuria y rencor. ¿Quién es el ser más sádico? Para entonces había miles de páginas en el expediente del estrangulador de Boston, pero ninguna pista contundente que lo llevara a la policía a su arresto. Pasaron meses hasta que el homicida cometió un error: no matar a una de sus víctimas. El martes 27 de octubre de 1964, un hombre se hizo pasar por detective e ingresó al domicilio de una joven, a quien le aplicó el mismo ritual. La amarró, la violó, y cuando la estaba asfixiando, se detuvo al verse en el espejo. Por primera vez, su reflejo de criminal lo sacudió. El estrangulador le ofreció disculpas a la chica y escapó. La víctima llamó a la policía y proporcionó los rasgos suficientes para elaborar un retrato hablado que condujo a la policía hasta la detención de Albert DeSalvo. Decenas de mujeres lo reconocieron como DeSalvo. Decenas de mujeres lo reconocieron como su violador. Las sospechas y los recuentos hacían pensar que si Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston, después del asesinato de Mary Sullivan, abusó sexualmente de alrededor de 300 mujeres. Era viernes 6 de noviembre de 1964 cuando Albert DeSalvo fue detenido y trasladado al hospital de Brentwood, que en realidad era una especie de cárcel, para ser observado. Hasta ese momento y hasta el final de sus días, nadie lo acusó de ser el estrangulador de Boston. Cuando fue detenido, él solo era señalado como el responsable de las violaciones del hombre verde, ya que DeSalvo siempre usaba ropa de trabajo de tal color para ingresar a los domicilios de sus víctimas y agredirlas sexualmente. Homicidio en Año Nuevo. El sábado 4 de enero de 1964, 2 mujeres que compartían el domicilio con Mary Sullivan regresaron del trabajo y supusieron que estaba dormida. Por la hora de la cena, la llamaron y al no recibir respuesta, entraron a su cuarto. Allí la encontraron en su cama, sentada con la espalda recargada en la cabecera. Esa noche, los gritos se congelaron con la escena e inmediatamente llamaron a la policía, que llegó para tomar nota de que la jovencita de 19 años fue asfixiada con una media de nylon y 2 bufandas. Y no solo eso, el estrangulador la violó con una escoba y dejó una tarjeta de Año Nuevo entre los dedos de uno de sus pies. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién lo culpó de las 13 muertes atribuidas al estrangulador de Boston? Nadie. ¿Quién aseguró que Albert DeSalvo era el asesino en serie que usaba medias de nylon para asfixiar a mujeres solas en sus casas? Nadie. Nadie ajeno a él, es decir, el propio Albert DeSalvo, y solamente él, se atribuyó la autoría de las 13 muertes que aterrorizaron a Boston. Pero jamás fue juzgado por estos homicidios. Entonces,
¿Por qué terminó en la cárcel, condenado a cadena perpetua? La versión más corta es la siguiente. Se ha contado que Albert DeSalvo se enteró de que la recompensa por la información que llevara a capturar al estrangulador era de $10,000. Entonces decidió culparse y quiso llegar a un acuerdo con otro criminal, George Nassar, a quien conoció en el hospital de Bridgewater. Nassar le diría a su abogado y a las autoridades que DeSalvo le había confesado ser el estrangulador de Boston. El plan de Albert calculaba obtener la recompensa a través del abogado de Nassar, repartirla y así dejar a su familia asegurada económicamente. DeSalvo no temía que lo condenaran a la silla eléctrica, porque alegaría problemas mentales. Lo cierto es que aunque Albert DeSalvo se empeñó en contar detalle a detalle de cada uno de los homicidios de las 13 mujeres víctimas del estrangulador, los investigadores nunca obtuvieron pruebas contundentes y satisfactorias para acusarlo por esta lista de crímenes. Después de más de 2 años de estudios, interrogatorios y encierro, Albert DeSalvo fue llevado a juicio el lunes 9 de enero de 1967. Los delitos por los que se le acusó fueron robo a mano armada y atentado contra el pudor. Su defensa lo declaró no culpable por estar mentalmente enfermo. Fue hasta el miércoles 18 de enero cuando terminaron los alegatos y el juez lo declaró culpable y condenado a cadena perpetua. DeSalvo fue llevado al hospital de Bridgewater y después encerrado en una prisión de máxima seguridad. Antes de ser trasladado, el viernes 24 de febrero, Albert y 2 reclusos escaparon, pero fueron detenidos 36 horas después, ya que el mismo DeSalvo llamó a su abogado para que fuera por él. Los psiquiatras aceptaban que el tipo estaba enfermo y que deseaba recibir ayuda, y por eso llamaba la atención de esa forma, fugándose, pero en lugar de ser asistido, DeSalvo fue llevado a la cárcel de Waypool, donde permaneció hasta el domingo 25 de noviembre de 1973, cuando fue hallado muerto. ¿Qué sucedió con las investigaciones en torno al estrangulador de Boston y Albert DeSalvo como primer sospechoso de esos crímenes? Con la detención de DeSalvo, los homicidios con ese modus operandi cesaron, pero no hubo pruebas para juzgar a Albert por esos delitos. Tras la muerte de este hombre, el expediente permaneció abierto, aunque sin más trabajo de investigación. Así, fue hasta 1995, en este año, Kay Sherman, sobrino de Mary Sullivan, la última víctima del estrangulador, leyó el libro titulado Los estranguladores de Boston, en el que sostiene que no hubo un asesinato solitario, sino varios homicidas que se fueron imitando. Case preguntó a su madre su opinión acerca de la responsabilidad en la muerte de su tía Mary Sullivan, y le contestó que ella estaba convencida de que Albert DeSalvo no había matado a su hermana. Cassie Sherman contactó a Richard DeSalvo, uno de los hermanos de Albert, para pedirle que trabajaran juntos y lograr que se retomara el caso, ya que después de revisar las grabaciones de las confesiones de Albert, muchas de ellas no coincidían con los reportes de las autopsias. Fue hasta el año 2001 cuando el cuerpo de Albert DeSalvo fue exhumado para tomar muestras de ADN y compararlas con la evidencia en la muerte de Mary Sullivan. No lograron establecer coincidencias, solo descartaron que DeSalvo la hubiera violado, pero sin eliminar las sospechas de que sí la asesinó. No obstante, en julio de 2013, gracias al avance en las técnicas forenses y del análisis de ADN, un grupo de investigadores determinó estar seguros en un 99.99% que Albert DeSalvo fue el asesino de Mary Sullivan. Contaron que durante algún tiempo siguieron los pasos de un sobrino de Albert DeSalvo y obtuvieron sus muestras genéticas cuando tiró en la calle una botella que había manipulado. De ese envase obtuvieron muestras que al compararlas con los datos almacenados en el expediente de los años 70, concluían que Albert DeSalvo asesinó al menos a Mary Sullivan, una de las 13 víctimas del estrangulador de Boston. ¿Fue Albert DeSalvo el estrangulador de Boston? Nunca tendremos la certeza,
solo el fantasma de la sospecha.